Perdón. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Mantis Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Nomenclatura Secreta de Fátima López. Para la presentación de hoy vamos a contar con la presencia de la autora, Fátima López, y de Adolfo Ramírez en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Además, con mucho orgullo, gracias por invitarnos a esta librería tan bonita, con un montón de bichitos raros. Gracias, Fátima. Y para empezar, quiero felicitarte porque este es un libro que me llena de emoción, no solo por el aprecio que te tengo, el afecto, sino porque además es un libro bello, de esos que hacen que uno vuelva a tener esperanza en los que nos dedicamos a esto. Pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí, acompañarnos. Espero que se la pasen bonito. No nos grites muy fuerte. Empezamos diciendo que Fátima y yo, corrígeme si no es cierto, nos conocemos por asuntos poco poéticos y un poco más de carácter, digamos, humano, festivo. Yo conocí a Fátima como uno se encuentra en ciertos bares que después se vuelven hogar. Esto no es poesía, nos conocimos no en una biblioteca, no en un taller de creación literaria, mucho menos en un círculo de lectura, pero me gustaría que tú dijeras cómo fue este encuentro primero. Tengo un gran amigo que es Ferra Alcázar. Cualquiera que esté en el medio editorial lo conoce, porque ahora forma parte muy importante del Fondo de Cultura Económica. Es el secretario particular de Ignacio Talvo y lleva parte de la distribución del fondo. Pero yo lo conozco hace muchos años, cuando solamente ellos hacían la Brigada para Leer en Libertad y donaban libros a bibliotecas públicas de todo el país. Entonces, él haciendo esta labor social, tal vez no sé, unos 7 años que lo conozco, me invitó a su cumpleaños, después de muchos años de no verlo, y la verdad, como yo no conocía a nadie, le pedí a mi amiga Katy que me acompañara, y dije, vamos a estar 1 hora, porque no conozco a nadie, ¿no? En esa fiesta estuve casi 12 horas, imagínense, ¿no? Para mi gran sorpresa, llegó otra amiga muy querida, Estefania Veloz, que me presentó igual a un grupo que hoy casi puedo decir que desde ese día sentí como familia, entre ellos Adolfo, y que siento que van a seguir siendo parte de todo este camino de vida, acompañándonos con nuestros proyectos artísticos, creativos, pero acompañándonos en la amistad. Bien. Nos conocimos en una fiesta donde yo iba a ir por 1 hora, nos quedamos casi 12 horas. Y bueno, en esa pachanga donde corrían alcoholes de todo tipo de flora, ya luego empezamos a hablar de este bichito. Yo, bajo la calidad no de poetoide, que es como me considero, sino de creador de contenidos, le dije que era un bicho y después me dijeron que por qué, ahora van a ver por qué. Pero este bicho no se quedó ajeno a ciertos dramas. Algunas voluntades comunes, empezando por la del legendario escritor sonorense Carlos Sánchez, lograron sobrellevar algunos de estas diatribas que tenía este autor sonorense, amigo común, de la ciudad, autor de La Ciudad del Soul, a quien le gustan mucho los poemas de Fátima, no tanto mis novelas, es totalmente comprensible, y por fin se logró, gracias a esas voluntades, la publicación de estos versos hermosos y lograron que salieran de su crisario. No hace mucho, Fátima tuvo la delicadeza de hacerme llegar este libro, del que me imaginaba un montón de cosas, ¿no? Y después de esa noche que la conocí, hablamos mucho de ciencia, me acuerdo, hablamos mucho de cosas medio
religiosas y a mí me parecía absolutamente interesante cómo lo nombraba, hablábamos de trayectos, de caminar. Y cuando llegó este libro, además, déjenme decirles que hablando de sensibilidades humanas, yo cuando entrego mis libros, pues vienen envueltos en celofán y ya siento que es como una de mis grandes hits, pero no, Fátima me lo envió envuelto en un papel de estos, como cuando es Navidad y no quieres romperlo, y viene con un listón que dices, ¿qué hago con este listón? Me lo guardo para toda la vida, porque sientes que además de lo propiamente literario, hay una cosa más que va detrás de ello. Y bueno, este libro, como dicen las abuelas, llegó con la torta bajo el brazo, con premio incluido y ganando premios en tierras sonorenses. Desde entonces, pues el libro ya viajó más que muchos de nosotros, de ciudad en ciudad. Tengo entendido que lo presentaste en Hermosillo, en las fiestas del Pitic. No, en el Festival de Día de Muertos. Ah, mira, ¿y qué tal te fue por allá? Muy bien. ¿Comiste machaca, tortillas de harina? Sí. ¿Sí? Bueno, pues como verán, este libro les dije que traía torta bajo el brazo, ¿no? Y bueno, está bien que haya viajado mucho más que muchos de nosotros porque Nomenclatura Secreta es un libro que camina y que se camina, que nos lleva de la mano, pero sobre todo por una Ciudad de México que no está en Google Maps, sino en los recuerdos, en las memorias y sobre todo en las memorias inventadas. Fátima nos reconstruye una ciudad desde el deseo y desde las palabras. En este libro van a encontrarse parques, pero también ratas y también cielos. Todo esto se puede oler, se puede saborear, pero sobre todo, ¿saben qué? A mí me gusta mucho que se puede cachondear. Esta ciudad que escribe Fátima es muy erótica y a veces triste, pero lo que sí, que siempre está vivo. La historia empieza con un viaje. Se camina este libro, verso a verso, escalón por escalón, pero se camina, me gusta, vagabundeando, junto a sillones abandonados. En el trayecto se puede dormir uno en los colchones que el tipo del fierro viejo no se llevó. Y este libro me gusta porque puede uno rezarle. Los que no tenemos Dios, oramos en un altar improvisado en una esquina. Así dice por ahí. Y me gusta que dice también algo bien interesante. Dice, en Aidós escribo esta bitácora, con labios abiertos y actitud sumisa, entre harapos internos y sin brújula alguna. No tengo casa, ni mirada a dónde encontrarme. Duelen los pies, duele el contorno y la sustancia. Amigos, amigas, esto es poesía pura. Esto sabe a poesía, ¿sabes? Aunque yo siempre he pensado que la poesía, ¿quién sabe qué es? Si uno, esto lo he preguntado en círculos de amigos poetas y amigas. Si tú le preguntas a cualquiera de aquí, ¿qué es un perro? Más o menos te dan pues ciertas características y todos más o menos vamos hacia lo mismo. Yo le he preguntado a muchos poetas qué es la poesía y nadie atina a decir tiene cola, tiene cuatro patitas, ¿no? Dos orejas, hace wow. Entonces, pero lo más bello es que cuando uno lee estas líneas de Fátima, siente que se acercan al hecho que todos más o menos imaginamos como un acto poético. Se siente ese arrastre estético de las palabras. Algunas podemos ni siquiera comprenderlas, pero nos acercan a lo que sentimos que significan, ¿no? Y eso me parece un logro fantástico. Pero Fátima, así como periodista de segunda y del tercer mundo, dijera por ahí el emérito prócer, me surge una primera interrogante. A ver, hay una palabra, ¿no? ¿Por qué nos lleva este libro a vagabundear sin rumbo? Hay una palabra que seguro tú sabes cuál es, ¿no? ¿Por qué nos lleva a vagabundear sin rumbo este libro? Una manía. Okay. Bueno, les cuento que a mí me encanta caminar. Amo caminar la ciudad. Todas las ciudades donde he vivido, me encanta perderme caminando. Y si bien es cierto que siempre la idea del viaje es un viaje externo, el viaje siempre es también interno, porque te da una reflexión, ¿no? Y bueno, literal, polimanía etimológicamente significa amor a la vagancia. Y ese
poema no empezó, o sea, no lo tenía diseñado perfectamente, así va a suceder, ¿no? Sino este primer, digamos, poema de largo aliento, poemas que abren el libro, fue porque empecé a escribir postales de la ciudad. No sé si a ustedes les gustan las postales antiguas, ya no se mandan postales por el correo, pero empecé a escribir postales de cosas, postales poéticas, de cosas que observaba. Y particularmente hay una que me encanta, que ya mencionaste, de este sillón abandonado que estaba antes en la esquina de Avenida Humboldt y Avenida Juárez. Y ahí se hacía una bolita de vagabundos que vivían y que tenían un sillón, una mesita, una Virgen de Guadalupe, sus cobijas, almohadas, casi les faltaba un florero, ¿no? Sí, pásale y siéntate. Pero era como una esquina que se sentía una sala tan acogedora y al mismo tiempo tan extraño en medio de la ciudad, ¿no? Entonces empecé a escribir estas postales sintiéndome como una vagabunda. En realidad siempre me han encantado los vagabundos como figura, como personajes, tanto en la literatura, que obviamente este poema tiene una alusión a Ulises, a Odiseo, ¿no? y retoma varios momentos de la Odisea de Homero. Pero también, por ejemplo, una de mis novelas o novelas, dirían los franceses, una noveleta favorita es Primer Amor de Beckett, que ha sido muchas veces llevada al teatro como monólogo, la historia de un vagabundo que se enamora, ¿no? Entonces, esas historias me parecen fascinantes, es encontrar, entre comillas, la fealdad dentro de la belleza, el caos, el ruido de la ciudad, me parece objeto de materia poética. Esa es como toda la primera parte de este libro. Bueno, vamos a seguir caminando sobre las calles de este libro porque esta ciudad que Fátima inventa y en la que hay momentos que tocaron realmente mi piel más interna. Yo que soy del Principado de Xochimilco, me sentí muy en casa cuando llegué a la Alameda Central y me puse a pensar, ahora que hablábamos de Abigail, en su poema de las canciones de amor por Laura. Salud, maestro, donde quiera que no estés. Nos lleva por toda la ciudad en este bello poema y una ciudad llovida también, ¿no? Y me recordaste mucho cuando dice, llueven varas de cánticos, luceros denegridos, pulsos entre cardúmenes, calvicies malheridas, y en la Alameda Central todas las formas del olvido y del agua están presentes. En este libro de Fátima, las calles están empedradas con metáforas. El pavimento no es solo chapopote, almendros hay de sobra, dices por ahí en un verso que me gusta mucho. Este libro, dije en alguna de las redes antisociales, está como tejido a mano. Me gusta pensar en Fátima como, volviendo a la imagen del texto, ¿no? Tejiéndolo, no sacando en el famoso ChatGPT un prompt que nos saque un poema, no mandándolo a la maquila. Son de estos libros que no se siente que vienen hechos por máquinas chinas, ¿no? por pequeños niños que pueden urdir. Este libro se siente, como dice por ahí, tú dices, tejer el futuro que no seremos nunca. Y frases como esa se te van quedando en la cabeza y las vas masticando. Yo me puse a caminar en algunos momentos recordando algunas de tus frases y esa fue una que me gustó muchísimo. Entonces siento que como que vas deshebrando también esas ideas, se va sintiendo como que el pulso de caminar también es el pulso de ir destejiendo los textos. Pero bueno, en algún momento aparece una hermosa deidad en la mitología íntima de Fátima. Un personaje que considero que es central, la abuela. Y me gustaría, porque eso fue de lo que más me conmovió, que Fátima nos leyera un poema en la página 32 que se llama Arrullo. No creo que nos vaya a arrullar, pero que nos cuentes un poco qué hay detrás, qué hay dentro del ropero de tu abuelita. Que no olvida. Bueno,
A mí me gusta mucho la experimentación formal. Soy súper creativa, me aburren los libros que están escritos todos igual, como has dicho. Entonces, soy súper fan de la poesía de Sara Uribe, de Marisela Guerrero, que me parece que son las poetas mexicanas contemporáneas que están rompiendo todo el tiempo la forma. Entonces, y al mismo tiempo tienen mucha sustancia. Yo decía, empecé a crear estas postales poéticas como una bitácora que está escribiendo la vagabunda. Pero después quería yo hacer también una actualización del mito. ¿Por qué? Siento que los griegos ya lo escribieron todo, y como que siempre nos preguntamos los escritores, ¿para qué escribimos nosotros? Entonces, obviamente hay muchas referencias a Penélope, a Odiseo, cuando Odiseo regresa finalmente después de tantos años a su casa, ¿no? A Penélope que está tejiendo y desteje todas las noches. Y todas las tragedias griegas, que bueno, son unos tragediones, y digo, ¿cómo será en nuestra vida actual? ¿No? Siempre son referencias, siempre siento que estamos actualizando el mito. Para poder hacer eso, trabajé otra serie de poemas en ese mismo, en esa misma sección, que no eran las postales, sino que era tejer justamente otro tipo de poemas que tenían que ver con los mitos personales, y este sobre la abuela. Como diciendo, una parte son las postales del camino exterior de la vagabunda y los mitos son el camino interior. En una antigua caja de música guardo el beso tibio de mi abuela, su arrullo como un tacto de pasado aroma, su dulzura entretejida en las canciones infantiles, que su candor me dé cobijo, que me cante, que me abrace, que me diga al oído el nombre de Dios 3 veces, que me bendiga como se bendicen las flores de cerezo en primavera. Así tal vez pueda dormir profundamente. Ojalá unos 100 o 200 años. No hay que hacer ruido. Arrullo. Un aplauso. Y justamente no lo quise preguntar antes, pero para este momento entramos a otro de los espacios de este tríptico. ¿Qué te dice la palabra Amrita? Esta palabra tiene una resonancia nueva después de este poema. ¿Qué te dice? Amrita es la segunda parte del libro, el segundo capítulo, la parte erótica. Ya sabía que me ibas a preguntar sobre esto. Bueno, me gusta mucho leer sobre textos sagrados. Tengo 18 años meditando, pero para algunos que usan, digamos, el tantra o la sexualidad sagrada, la Amrita era parte, como digamos, ¿cómo decirlo lindo? Sin que lean el poema, como, digamos, parte de la humedad de la mujer en el placer, ¿no? Y era usada en algunas tradiciones, como Kaula, por ejemplo, para bendecir, para bautizar. Era algo muy sagrado, ¿no? El placer de la mujer. Entonces creé un poema a partir, usando un símbolo que es el agua y el leitmotiv del agua, en donde no sé si se acuerdan de las clases de secundaria, prepa, nos ponían a hacer unos experimentos con el agua para ver todos los estados, ¿no? Líquidos, sólidos, evaporaba y tal. Y entonces dije, si el agua tiene ciclos o distintos estados, ¿cómo será el líquido de la mujer? La mujer tiene lágrimas, tiene placer, tenemos, ¿no? Placer, lágrimas. Entonces, ¿cómo se hace todo ese ciclo? Y cómo somos realmente fluidas, ¿no? A través de nuestros ciclos. Entonces, a partir de ese símbolo, está creado este otro poema. Y retomo un personaje muy importante para la literatura universal, para mí, que es Ofelia, Hamlet, príncipe de Dinamarca, que escribe Shakespeare. Y Ofelia es como un personajillo ahí como
pues el principal es Hamlet, no es Ofelia, ¿no? Y a mí siempre me había llamado la atención que Ofelia se suicida en la obra de teatro, pero hace un ritual de agua para poder suicidarse. Se muere su padre, la rechaza Hamlet, y ella se pone una guirnalda de flores, se prepara para morir porque tiene mucho dolor y se deja caer en un río. Entonces, toda esa imagen me fascinaba y quería retomarla, y es otra de las figuras importantes de este poema largo. Y bueno, es que para esta parte, de pronto, para quienes no lo hayan leído, estoy seguro que van a sentir esos momentos del libro, donde la ciudad, justo como ahora, se calla un poco. Como que ese murmullo de los mercados, de las avenidas, de las mañanas en Tlatelolco, cuando todos los niños salen al mismo tiempo a la escuela, ese barullo que se escucha siempre que pasa uno por una escuela primaria. No sé por qué se escucha tanto ruido si cuando estás dentro todo el mundo te está callando, ¿no? Pero esta ciudad, estas calles, pocos se callan. Y de pronto llega un silencio que se torna y se puede escuchar solo esa voz de alguien que te puede pronunciar un conjuro, que deja masticándote el oído un par de semanas, sobre todo si sigues caminando, puedes no escuchar la calle, pero seguir escuchando cómo resuenan esas palabras en tus oídos. Y bueno, para mis amigos y amigas faltas de cariño, me gustaría que leyeras un conjuro amoroso que está en la página 44, que tiene una voz sutil, a que uno, bueno, ahora lo vamos a escuchar en voz de Fátima, de su autora, pero uno se imagina voces. Yo creo, bueno, al menos a mí que no lo había escuchado en voz de ella, no lo he escuchado en voz de ella. Me gusta pensar que uno tiene diferentes tonos para los poemas en la propia mente, ¿no? Y que no solo es nuestra voz la que se escucha. Y cuando yo leí ese poema no me podía imaginar mi voz como diciéndolo, ¿no? Me imaginaba la voz. Tenemos muchos tipos de voz, pero bueno, me gustaría para que nos compartieras, digo, sobre todo para mis amigos faltos de cariño, de afecto, un poco de este poema. Qué interesante lo que dices, porque cuando el jurado hizo el acta de dictaminación del premio, pusieron el autor, ¿no? Para mí es como que tú dices, no puedo ni leerlo porque esto suena muy femenino, ¿no? Es interesante. Y quiero dar muchísimas gracias a la UNAM porque justamente hay una parte de estos poemas que la UNAM hizo viral, los empezó a poner a través de Literatura UNAM, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y es un poema, o sea, que es muy raro que la poesía se haga viral en estos tiempos. Y justo una partecita de otro poema de esta misma sección, ahí es el mérito de la UNAM. Amrita, me suavizas, me ablandas, me aletargas. Tu voz me guía entre la bruma. Atravieso los pasos entre todos los infiernos. Soy agua trenzada en tus palabras, y tu voz me teje como un rocío ceñido, íntimo. Soy el hilo que sale de tu lengua, un escarabajo que danza al filo del precipicio. Se estira cuando el contorno de la quietud casi me toca. Atravieso la puerta de un ocaso, un valle cubierto de brea. Me encamino hacia un portal. Líquida de mí, exhausta, me convierto en la palabra que sueño. Bueno, después de eso, a mí me gustaría invitar a que Fátima, más allá de la poesía que habla por sí misma y va por sus propios recovecos y se encuentra con su propio lenguaje en nuestros oídos, nos imaginamos lo que quiere decir, pero como sé que tiene un peso bastante importante en tu trabajo y en tu obra, lo erótico, para los que no le entendemos tanto en las palabras a lo erótico, me gustaría que nos compartieras cómo es cómo es ese eros para ti, más allá de la poesía, desde lo reflexivo.
¿Cómo reflexionas tú lo erótico en tu literatura del poema? Pienso mucho, la verdad, como las dos fuerzas de la vida, Eros y Tánatos. Siempre estamos, ¿no?, entre las dos. Y para mí, pues, Eros es la fuerza de la vida, entendiéndolo en un sentido amplio, ¿no?, no solo sexual. Eso por un lado. Y por otro lado, me encanta la reflexión del filósofo Byung-Chul Han, ahora en la Universidad coreano, pero ahora en la Universidad de Berlín, en donde él tiene un libro que se llama, algo así, se llama como El fin de los rituales, o algo así, ¿no? Como diciendo, en nuestra época ya todo es tan rápido, estamos metidos en las redes sociales, hemos perdido la capacidad de la presencia, de estar presentes, y los antiguos lo que nos enseñan es que todo era ritual. Por un lado, arraigados en la naturaleza, en los propios ciclos de la naturaleza, en los ciclos de las mujeres siendo oráculo, desde su sabiduría y su intuición, y guía para otros. Entonces tenemos una sociedad que rompió su propia vínculo con el sentido ritual de la vida. Entonces, eso es algo que como tema me apasiona muchísimo. Leo mucho sobre eso. Me acuerdo mucho que Lipovetsky tiene una frase que me encanta, que dice que los domingos la gente ya no va al templo, sino que va al centro comercial, ¿no? No porque tengamos que ir al templo necesariamente, pero porque hemos perdido como ciertos rituales, ciertos días de descanso, y ahora esos rituales están un poco alrededor del consumismo, ¿no?, el capitalismo. Entonces, me parece que la poesía es un espacio para el detenimiento. Los franceses le dicen la détente, ¿no?, el detenimiento, que creo que es un regalo poder detenernos en este momento de tráfico afuera, donde hay lluvia y donde hay espacios como este que siguen siendo un bastión contra la prisa, contra el estrés, contra el no mirarnos a los ojos, no escucharnos plenamente. Creo que la poesía también y el arte en general nos da una oportunidad de tener presencia y de tenerla como un pequeño ritual, que es la lectura. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he de decir que poco sé de erotismo, la verdad. O sea, leyéndote me entendí que sabía poco de erotismo literario, porque conozco a otros autores que lo abordan desde otro lado, pero me gusta, por eso te preguntaba por la parte como más racional, más reflexiva y menos como animal, ¿no? Y me gusta mucho darte paso a que en la página 19 hay uno de esos textos que creo que hacen sentir esto que estoy comentando, que da un giro hacia otro lado del erotismo, que no es precisamente el Octavio Paz clásico y estas cosas, ¿no? Porque hay un poema de humedad, dicho sea de paso, impreso junto al poema escrito en la Basílica de Guadalupe, lo cual me parece irreverentemente hermoso. Así es que, con perdón, me gustaría que leyeras ese poema de la página 19. La belleza también es irreverente. Falta un dedo húmedo por debajo de la falda, el calor del sueño, el vaivén cítrico de cada mañana, el vuelo fulminante del pelícano que en tus ojos me nace, las almendras de tu piel, los cantos nocturnos, las palabras, numeración. Se los dije, se los advertí. Sí, ¿por qué no? Me gustaría que ya que estamos centrados en materia, que además, dicho sea de paso, y de manera personal es la parte que más me gustó de ¿En serio? ese libro. Pensé que era lo que habías puesto en TikTok. No, para allá vamos, pero esa la dejamos como para una tercera presentación. Pues regálanos otro. Es que son poemas cortos, entonces le digo que si nos echamos como un párrafo así para agarrar ritmo. Si vamos a hacer algo, seamos el agua, suave y fluida, en calma para contenerse, salvaje para transformarse, como cuando las gardenias brotaron rotundas por todo mi cuerpo,
como aquella sagrada perfumista que generosamente ofrece sus óleos para sanar, pero este florecer es en realidad húmedo. No nos acogió el purgatorio, pero bien sabe Magdalena que fuiste tú mi templo y fui yo el tuyo. Aceite de sésamo y lavanda para ungirte incansablemente una temporada de invierno. Dorada fui cada una de esas noches, santa, santificada por tus manos, bendecida en cada uno de mis labios, sagrada como el pan y el vino de la ofrenda que en la última cena sació a Judas y a Pedro por igual, iluminada por el nimbo hipnótico de las oraciones que flotan en el Ganges, guardada en el paciente nicho de la espera, entre las secretas andanzas de mis baños, esos días en que no te veo, no con anhelo de amanecer, sino con hambre de tu cuerpo. Suave soy, mieles son todos mis aromas. Ábrete, me dices en silencio. En ser y templo me convierto, y mis pechos se debaten entre intentar hablar y ofrecer un beso. Pero en el latigazo de la arcada, los 72 nombres de Dios se imponen, y en un espasmo alcanzo solo a entreabrir la boca para inspirar. Seas tú mi sal, mi exilio en los labios. Sea yo tu humedad, una noche de tremor y primavera. Me gusta mucho compartir además con poetas, autores y autoras que no solo nos entregan su obra escrita para que nosotros demos nuestra lectura y nos leamos con nuestras voces, nos imaginemos solo lo nuestro ahí en la intimidad de nuestra habitación. Me gusta quienes leen rico, quienes leen bien. He de decir que tenemos muchos colegas que como que cumplen con el trámite de leer, pero no se siente muchas veces este sonsonete, estas imágenes toman otro color, se siente otro matiz, y yo agradezco mucho que además podamos en tu voz tener otro registro de lo que estos yo los leí en mi cabeza, te digo, con otras voces, pero es muy agradable sentir como que tu voz le da un matiz distinto a las palabras. Y bueno, venimos como de lo etéreo, de estas cosas poco terrenales, pero esta ciudad, estas imágenes en este libro no son pura ensoñación. También está el chopo, están las marchas, están los cassettes que no se vendían en Mix-Up. Y Fátima también nos muestra una chica con dreadlocks o rapada. Tú te rastas, ¿no entiendes? Sí, me imaginé, me queda muy claro. Y yo también fui chico punk, entonces me identifiqué con algunos de esos textos donde estás gritando consignas en las calles, seguramente por aquí más de una también lo hizo. Hoy nos vestimos un poquito menos pandrosos como en aquella época, pero existe, ¿no? Y me gusta pensar esas dos partes también del libro, donde hay cosas como muy etéreas, muy inalcanzables y eróticas, y otras como muy terrenales, ¿no? No omites la realidad cotidiana y sus heridas, como decía Gonzalo Rojas. Hartazgo y orgasmo son dos pétalos en español de un mismo lirio tronchado. Y entonces me gusta que aquí hay hartazgo y hay orgasmo, y se siente ambas cosas por igual, depende ya cada quien cómo la sienta, pero para que esto tenga un poco de sustancia, el hartazgo, me gustaría que nos leyeras algo de la página 66. Esa parte amarga, densa, donde se cuela el dolor de las calles del oriente de la ciudad. Ese poema que creo nos debería enrabiar a todas y a todos, porque es un poema rudo, es el que primero a mí me trastocó, más allá, pero es que uno viene así como de un momento de total lucidez, pasma, emoción, ¿no? Uno se queda así como temblando un poco las manos, y pronto se encuentra con algo tan
mundano, tan rudo, que me gustaría que aquí nuestro público pudiera disfrutar de él. Lo leíste más bonito tú en TikTok. Bueno, Adolfo tiene una plataforma muy amplia en redes sociales y justamente leyó este mismo poema en TikTok de una forma hermosísima. Mucha gente me lo pidió después que se lo compartiera en privado. Por ahí búsquenlo, voz de Adolfo. Nací y crecí en una vecindad a unas cuadras del Reclusorio Norte. 6 familias completas en una sola casa. Prohibido salir a jugar cuando el atardecer se instalaba por las pandillas que se juntaban de noche en cada esquina. Pandillas significaba sangre, peleas, golpizas, cuchillos, picahielos, entrar y salir de la cárcel. Pero adentro de la vecindad otra batalla se libraba. El silencio se rompía con los gritos de mi madre cuando nos golpeaba en caudal hasta el fastidio. Pandilla no era la única palabra a la que temíamos. Mamá también lo era. Bueno, pues crudeza, erotismo, belleza, calles sin filtro. Este es un libro con mucha carne, ¿no? Más de una acepción. Y me gustaría dar paso a una pregunta que no se responde, pero que me quedé también con ella. ¿Por qué no caben todas las palabras en tu nomenclatura secreta? Bueno, vamos ya a la tercera sección del libro, nomenclatura secreta, que es la parte más larga y la que da título al libro. Yo siempre, obviamente, como escritora, como poeta, pues estoy fascinada con el oficio de crear a través de la palabra, de decir cosas. Si ustedes recuerdan, la Biblia, Dios creó a través de la palabra y Dios dijo. No Dios dibujó o imaginó, sino es Dios dijo. La manera de crear es a través de la palabra. Luego Platón retoma también eso. Entonces, cada vez que creamos, cada vez que hablamos, que decimos algo, estamos creando un universo. Y eso a mí me fascinaba. Y entonces me surgió una hipótesis personal, que era, bueno, para los judíos existen 72 nombres de Dios, pero en realidad no se puede decir ni se puede escribir. Yo decía, ¿y qué nombre nos habrá puesto él desde el otro lado? Entonces empecé a crear poemas sobre la infancia, sobre mi abuela, y empecé a pensar en qué palabra habrá elegido él para nosotros, o qué palabras no están en eso. Y definitivamente la violencia, ¿no?, que vivimos en este país y que vivimos muchos, porque ciertamente nací y crecí en una vecindad a 2 cuadras del Reclusorio Norte, en un barrio muy difícil, lleno de pandillas. Pues todo lo que implica violencia son palabras que no quiero que estén en mi universo personal, al menos en el universo político. Pero incluso las palabras que están en este universo, aunque duelan, aunque lastimen y aunque te lleguen en la llaga, se hacen muy presentes y resuenan. Uno se va cascabeleando esas palabras que se van haciendo eco, pero algo de lo que más hizo resonancia en mi cabeza son tus diálogos con el más allá. A mí me llama mucho la atención porque, ya decía, en tu mitología, esa deidad que es tu abuela, se siente en todo yo me imagino el altar a tu abuela como estos poemas, y me gustaría que el 84, es un diálogo con el más allá, pues platicaras por qué el Dios, que seguramente tu abuela, como la mía, le rezaba, se entregaba, y a la que yo a mi abuela le preguntaba que
seguro no podía rascarse la espalda. ¿Por qué anda tan oculto? Cuéntanos. Sí. Bueno, les decía que esta última sección empecé a crear, pues pensando en estas preguntas de cómo fue que Dios nos creó, para qué. De repente, cuando uno está en momentos de mucho dolor, resulta como pues una gran pregunta, ¿no? Para todos, una pregunta humana. Entonces, todas las preguntas metafísicas que yo tenía, decía, ¿cómo puedo hacer un link, un vínculo entre este plano y el otro? Dije, ya sé, a través de mi abuela, ¿no? Mi abuela Carmen murió hace 20 años, pero a la fecha sigo soñando con ella y tengo una relación extraordinaria con mis dos abuelas. La otra tiene 94 y dedicamos esta lectura de esta noche. Entonces, todas las preguntas que tengo de la vida, dije, ¿por qué no se las hago a ella? Y se las hago a través de unos poemas. Por eso esas secciones se llaman Diálogos con el Más Allá. Tu Dios anda muy oculto, abuela, durante esos días que saben a muerte, a delirio podrido, cuando veo las noticias de los padres que desconsolados buscan a sus hijos desaparecidos. Ellos ya son tumbas, pero no lo saben. Mientras las cenizas de los cuerpos que buscan vuelan entre las mariposas. Quietud deberían regalarles, un vaso de agua para refrescar su trayecto. El pavimento donde caminan habría que sembrarlo de cantos y devociones. Un altar desde aquí para su vuelo. Un altar. Además nos da un poco algo de lo que hemos estado hablando aquí. Este libro, como este país, adolecen de una triste realidad que, bueno, bellamente contada por ti, pero tristemente contada por los noticieros en la calle, los desaparecidos, las desaparecidas, las madres buscadoras, que son, yo me siento como muy conmovido que tú lo plasmes de esta manera. Además, frente a textos eróticos, frente a realidades en tu libro, bueno, me gusta pensar que al menos aquí hay gente involucrada de manera activa, más allá de la poesía, como en las cosas, en la academia, en las calles, en el legislativo. Y esto me hace pensar que, bueno, cualquiera de nosotros es un agresor en potencia, pero es importante sensibilizarnos de que los espacios poéticos tienen que ser espacios libres de esta violencia, y espero que aquí cualquiera de nosotros los hombres seamos un agresor menos en algún momento de la vida. No podemos seguir reproduciendo esa realidad que está en la calle, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, a mí me parece que todo lo que aquí está escrito, bellamente escrito por ti, hay muchos temas que están tocados. Me gustaría que tú, en este momento, nos cerraras con uno de tus poemas favoritos. Generalmente no tenemos un poema favorito a toda la vida, ¿no? Como cuando te preguntan, ¿cuál es tu escritor favorito? ¿Por dónde empiezo, no? Por épocas, por abecedario, etcétera. Entonces, pero siempre uno trae un texto que andas paseando últimamente, que lo andas como recordando, que andas sintiendo que es el que te habla en ese momento. Entonces, me gustaría el que te está hablando en este momento, nos lo regalaras no solo para el público que está aquí, sino para nuestros amigos de las redes antisociales. Saludos a los que nos están viendo. Pues vamos a cerrar voy a poner dos porque son cortos y creo que resumen esta idea del nombre de Dios y el nombre nuestro pronunciado desde el más allá, pero también compartir pues esas memorias muy bellas con la abuela, y de alguna manera cuando uno tiene una abuela muy amorosa, como que como niño sientes que todo es posible. Entonces ha sido mi fortuna con las dos, y por eso voy a leer estos dos poemas. Con una dulzura detallada, imaginar una palabra
que represente el acto germinal desde el punto de concepción, como una pieza de ritmo absoluto e inquebrantable. Una palabra que nos conecte directamente a la explosión exacta del Big Bang, como un bordado transparente que nos une al origen, desde el Génesis hacia el presente, desde la voz solitaria que nos pronunció primero hasta el resonar de las multitudes. No es el nombre de Dios pronunciándome, sino la voz de todos pronunciándonos simultáneamente. En esa semántica que forma parte de un encaje majestuoso, en ese telar quiero habitarme. Diálogos con el más allá. Hágase el ungüento de los días, cuando en el Génesis todo se creaba pronunciándolo. En ese sazón tuyo, abuela, de llenar de condimento y ternura esa savia infinita de mi infancia. Tu casa era abrigo y arrullo, era mi tabla de salvación. Cuando quería salir corriendo de la vecindad hacia tus brazos, hacia tu higuera, y tomar tu mano como una oración que se me ofrecía infinita entre los cabellos. Bueno, algo que se nos fue al principio porque empezamos muy abruptos, fue dar las gracias a este espacio maravilloso que es Librería Bonilla. Librería Bonilla tiene los libros que no van a encontrar en ninguna otra librería. Mi editorial Mantis en provincias lo distribuye el Fondo de Cultura Económica y en Ciudad de México lo distribuyen editoriales independientes. Librerías independientes, perdón. Y la librería donde siempre lo van a encontrar es aquí. Tiene una mesa dedicada a Mantis, a editoriales que amo profundamente y que no de verdad no van a encontrar en ningún lugar. Entonces imagínense si de por sí el oficio librero es difícil, la industria, ¿no? Tener espacios como este, que son una cuevita, que son un refugio de literatura, de poesía, de historia, de filosofía, de psicología, donde hay autores nuevos, autores independientes, siempre hay un tesoro que encontrar aquí entre sus libreros. Entonces los invito a que vengan otro día con todo el tiempo del mundo a ver qué tesoros se encuentran. Muchas gracias a todo el equipo de Librería Bonilla por el increíble recibimiento de esta noche. Primero eso. Segundo, gracias a mi editorial Mantis, mi editor Luis Herramienta Malpica, que desde Guadalajara coordinó el evento esta noche. Es una editorial hermosísima que tiene 28 años editando principalmente poesía, traduciendo poesía, teniendo una calidad de impresión espectacular y bueno, con un rigor, con un cuidado muy único para todo lo que es, digamos, el mercado editorial en México. Entonces, muchas gracias primero a ellos. Tercero, gracias a un queridísimo poeta, narrador. Hay tantas cosas que decir de Adolfo, pero bueno, para resumir, dice que siempre que es poetoide, ¿no? Se dedica mucho a lo que le llamamos el spoken word, poesía en voz alta. Es cantautor, es melómano, es compositor, es multitalentoso, ¿no? En todos los sentidos, pero creo que uno de sus más grandes talentos es la amistad, no nada más conmigo, sino con todos. Hay gente que nació con un talento particular y uno de los más grandes talentos de Adolfo es la entrega y la amistad. Gracias por presentarme esta noche. Y lo puedo hacer peor. San Lorenzo. Sí, yo también reitero tu agradecimiento. Yo gracias a Luisito, a los compañeros. Y yo además quiero invitarles a que se dejen conocer por este libro. Es decir, dejen que las calles de este libro les caminen. Dejen que el erotismo de este libro les seduzca, les llene de agua en todos los sentidos, fluya dentro de ustedes. Dejen que los fantasmas
hablen y aparézcanseles a estos fantasmas. Yo quiero invitarles a que además apoyen, no por apoyar como cuando un niño viene a vendernos artesanías y dices, bueno, te apoyo para que, no, sino, o sea, que apoyen activamente a la poesía mexicana. Es un bicho raro, además muy escaso. No creo que en peligro de extinción, porque en general somos muy tercos los escritores que hacemos poesía, pero es un libro que se ve que está hecho con amor, que hay un montón de voluntades detrás de esto, que no solo son voluntades artísticas, ¿no? Son voluntades también de dinámicas de la vida cotidiana recias, ¿no? Como les digo, ganó el premio Alonso Vidal 2003, ¿verdad? Perdón, 2023, y costó como un tiempo que se llegara a materializar en esta cosa tan bonita que puede uno ya después ojear. Este libro huele, este libro se siente, este libro, insisto, es un refugio. Y yo les combinaría, quienes quieran también aquí lo están vendiendo, ojalá que pudieran llevárselo, porque hay un montón yo ya me lo leí un par de veces, y la segunda habían piedritas que no había visto en la primera, ¿no? Entonces yo creo que es de esos libros que van a hacer historia por sí mismos, pero además es un libro que además yo se lo quiero regalar, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Es un buen regalo. Si se les va la luz, no pasa nada, pueden seguirlo ojeando. Si se les cae, no se va a romper como un iPad. Así que creo que un libro es un gran tino y es una gran sorpresa, pero sobre todo creo que es un bicho raro. Entonces yo les invito a que lo conozcan. Y ahora sí, damos ¿Quieres hacer las preguntas? Queremos cerrar con un poema inédito, pero tú primero las preguntas. Sí, bueno, aprovechando la oportunidad que se encuentran Fátima y Adolfo aquí en la librería, si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta, hay micrófono disponible. Mencionaste que también era un bicho raro, porque yo me quedé con la curiosidad. Pues lo dije al final un poco, pero digo, perdón, al principio, cuando dije que tardó en salir de su crisálida, ¿no? O sea, porque estaba como ahí con su capa, y cuando ganó el premio, y le costó trabajo abrir las alas, y hoy tenemos una bella mariposa aquí, porque ustedes pueden verla volar, pero sí le costó. Entonces, por eso lo dije al principio, pero tal vez no hice mucho énfasis, perdón. Yo te iba a echar portes de bronca, porque para mí ha sido como siempre. Entonces, eso es dicho a mi niña. De por sí, la poesía, yo les digo, es un bicho raro, no es tan común en la gran fauna de la literatura. Es de los más así, dices, mira, qué colores tan raros, qué formas, qué figuras. A veces no tiene alas, o a veces tiene muchas alas, muchos ojos, o no tiene ojos. Y como les decía, aquí podemos hacer un consenso de qué es un perro, es muy fácil, le pregunto a todos y logramos encontrarlo, pero quisiera que les preguntara por aparte qué es la poesía, y todos le van a poner diferentes colores de ojos, diferente tamaño, diferente dimensión, y lo puedes cargar la poesía y a todos les va a significar un peso distinto. Eso hace que sea dentro de la fauna de las más extrañas. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Y este es a los dos, por favor, porque digo, yo soy fanática de la poesía desde que aprendí a leer. Yo de niña me sabía todos las redondillas, ¿no? De Sor y con eso le alegaba yo a mi mamá cuando me regañaba. No más que ahí no era un hombre necio, sino una mujer muy necia. Pero hoy en día, en realidad, encontrar libros como el tuyo, Fati, es un regalo, porque ya no hay tanta poesía. Y no hay una poesía como la tuya, ¿no? Que como lo dices de una manera preciosa, ¿no? Aparte tienes un nombre muy bonito, que tiene de todo, o sea, es un libro que tiene de todo, pero díganme, por favor, ¿dónde encuentran el valor? ¿Qué los inspira? ¿Qué los mueve para seguir haciendo poesía en un mundo como el que vivimos hoy? La pregunta más difícil.
no creo que sea una decisión consciente, o sea, de la voluntad. Voy a hacer poesía, ¿no? Creo que de alguna manera el crear en general, como artistas, nos elige, la sensibilidad con que nacemos nos elige, y la necesidad de crear una alquimia a través de las palabras, de la realidad tan fuerte, tan violenta, tan aprisa que está afuera, poder interiorizarla, reflexionarla y crear un espacio para eso, ¿no? Pero en realidad quiero regresar al ritual de la lectura, porque el libro así solito no es nada si alguien no lo lee. O sea, sería en vano el trabajo que hicimos en la edición. Ahí es donde se actualiza. Ahí le llaman los teóricos el arco de la recepción, ¿no? Es cuando alguien lo recibe, ese es un verdadero regalo. Y para mí el seguir haciendo espacio para la escritura, para la dirección de teatro, para crear mis cosas, es algo con lo que necesito vivir, igual que respirar, ¿sabes? O sea, a pesar de que la vida va muy aprisa, que ambos tenemos trabajos de día, ¿no? Pero siempre en la noche, en los espacios, dedicarle a la lectura, a la escritura, a ver arte, a consumir arte, a dialogar a través de las obras con otros artistas, es algo que es un nivel de riqueza que ningún dinero lo podría contar. Es la primera vez que me dicen que qué bonito nombre, porque cuando voy a otros lados siempre piensan que es Adolfo, es por otro tipo de... Alemán, ¿no? Sí, pero cuando voy a Cuba me gusta porque me llamo Gustavo Adolfo y dicen, no Becker. Y ahora mi nombre de rapero va a ser No Becker Ramírez, ¿no? En mi caso, cuando yo he escrito una novela, siempre pensé que esa novela era para vender. Escribo cuentos y siempre pensé que los cuentos eran para publicar. Y escribo poemas porque no sabría qué otra cosa hacer. O sea, eso lo escribo para nada, ¿no? Entonces, la poesía en realidad creo que es como algo que te obliga a hacerse, como si fuera otra persona hablando dentro de uno mismo, ¿no? Y creo que además en libros como el de Fátima se siente ese poder, ese conjuro dentro de ti, expresándose, sí, en palabras, en libros, pero va más allá de lo que Fátima y yo podemos platicar en un café, en una fiesta, en estas cosas, ¿no? O sea, aquí yo no leo a Fátima, a pesar de que me la imagino con sus dreadlocks y el chopo y caminando por las calles, en realidad aquí leo cosas más allá de lo que verbaliza ella, ¿no? Sí veo palabras, pero siento otras cosas. Y creo que ahí es donde está, en el acto de conectar con los versos, con las estrofas, con los sonidos, con los olores. Y en el acto, yo les decía como al revés, no caminen aquí, que les camine el libro, ahí es donde yo siento como ese fenómeno de la poesía, ¿no? Esa experiencia estética de la poesía. Y creo que va más allá de nosotros como seres humanos. No me voy a algo como tan ritual, sino me voy a algo como de cuando hay un acto de magia y te sorprendes, pero que la magia no existe, ¿no? Un truco, ¿no? Cuando el mago saca ahí una cosa que es súper fácil, pero te sorprendes y dices, wow, ese wow, creo que ahí es donde está la poesía. Y gracias por la pregunta. Los que tenemos el enorme honor de poder dar clases a chicos, sabemos que no importa cuántas veces demos una clase, la clase nunca va a ser igual, porque aunque el contenido es el mismo, la interacción con las personas lo cambia completamente. Yo supongo que sus poemas son parecidos. Entonces tienen una intención, pero esa intención, cuando la leen las personas, lo rehacen, lo recrean. ¿Alguna vez alguien les ha platicado esa retroalimentación? El poema para mí significó muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos, me llegan muchos mensajes por redes sociales, tal poema de la abuela, tal poema, no sé qué, me impactó así, pero justamente gracias, Lupita, porque me has dado pie a que yo también quiero hacer una pregunta. Y tiene que ver con eso. Este libro ya ha tenido una pequeña gira de presentaciones, estuve
en Hermosillo, ahí abrimos para lo de la entrega del Premio Nacional. Estuve en Guadalajara en el marco de la FIT, pero también tuve una presentación muy grande en febrero en Casa del Poeta. Como era un espacio gigante, yo me empeñé, como también soy directora de teatro, en tener el poema encuerpado en el cuerpo y entonces crear un performance a partir de eso. Y justamente yo quiero hacer una pregunta, y es, aquí está presente la actriz, que en aquella presentación en Casa del Poeta hizo un performance de 10-15 minutos que creamos juntas. Yo la dirigí basado en los 3 momentos de los que hoy hablamos, y ella, que ha vivido el poema en el cuerpo, me gustaría que ella respondiera lo que te preguntas. Bueno, yo soy Laura, soy amiga muy cercana de Fátima, antes de ser actriz. Bueno, para los efectos de esta presentación, bueno, no vengo, obviamente vengo como amiga, hermana a apoyar, pero también mientras escuchaba la presentación, las reflexiones de Adolfo, lo que nos comparte Fátima, pues como actriz, bueno, como actor, como artista escénico, uno está siempre constantemente visitando a los autores, ¿no? O sea, como cada vez detrás más cosas de sus textos, qué hay detrás de cada texto. Entonces, escucharla es, claro, que venía como su amiga, pero al escuchar recordaba todo el performance que ella me dirigió y cómo es en el cuerpo reconocer lo humano y bueno, quizá también por ser mujeres, ¿no? Y por muchas cosas que compartimos y en las que las que la vida nos ha hecho encontrarnos. Entonces, todo este viaje acerca de lo sagrado, de la feminidad, del encuentro, de las abuelas, del linaje, la historia. Entonces, es hacer que las palabras se metan en el cuerpo y generen esta atmósfera, intentando hacer que los demás entiendan algo desde otra manera, desde otra. Entonces, igual me pasa cuando vuelvo a leer uno de los poemas de Nomenclatura Secreta, encuentro otras formas de también esto quisiera hacer, también esto habla y no sé, el cuerpo responde, el cuerpo, quizá porque somos muy cercanas. Digo, esta es otra manera de conocer a esta persona, a este ser, pero aparte conocerme a mí otra vez desde algo que alguien más escribió, pero que me resuena y no sé si respondí tu pregunta. Gracias. Es muy bonito. Yo lo hubiera querido ver, pero me disculpo por no haber ido esta vez. Porque uno ve las coreografías, por ejemplo, de TikTok, ¿no? Y dice, no sé, que cuando se fuma un cigarro le hace así, o las canciones que dicen todos para abajo y todos van para abajo, ¿no? Todos para arriba y todos van para arriba. Manita con manita y manita con manita. O sea, y en cambio, la poesía no te dirige con las palabras hacia donde las propias palabras te dicen, ¿no? Con la palabra café, tu cuerpo no le va a ir cómo tú interpretas esa palabra, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado, ojalá que se haga en otra ocasión, para ver hacia dónde tus palabras, que son incluso, pues, o sea, son palabras que entendemos, ¿no? Silla, sabemos, seguramente si dice silla no se va a aceptar, ¿no? Va a hacer lo que su cuerpo le indique y sobre todo sus emociones la lleven, ¿no? Creo que sería muy interesante y ahí es, yo nada más quería decir algo respecto de lo que tú comentaste. Creo que tratándose de poesía, donde todo es menos formal, digamos, en cuanto a lo corpóreo de la propia palabra, y es más abierto, más interpretativo, creo que depende mucho de quién lea, ¿no? Y depende mucho de cuál sea tu trayectoria de vida. Tú dices abuela, y a lo mejor piensas en tu abuela, no lo sé, pero tú piensas en tu abuelita, tú piensas en tu abuela, y todas las abuelas son muy distintas. Entonces, la palabra abuela va a sonar de una manera muy distinta en la cabeza de cada quien. A algunos les dará tristeza,
a algunos les dará coraje, otros serán infinitamente felices, a lo mejor no la conociste, entonces, ¿qué te dice la palabra abuela? Y ahí es cuando entra como la última pieza de cabezas, y esa pieza es diferente para todas. No es la pieza que te faltó a ti, no es la misma que me faltó a mí. Y creo que ahí es donde está la belleza. Justo en esa última pieza es donde está la experiencia estética de decir, aquí concluye el poema para mí, ¿no? Y ya no importa para los demás tanto, ¿no? Y me ha pasado mucho también a mí, en el caso que a veces que me interpretan lo que yo escribí y digo, qué bello, ojalá yo hubiera deseado decir todo eso que me estás diciendo, porque es más bello de lo que yo mismo incluso pensaba, ¿no? Hay cosas muy simplonas que a mí me gustan, pero que en otras personas resuenan de manera distinta. Y creo que ahí es donde está el acto de magia de la poesía. Bueno, le dije a Adolfo que hiciéramos espacio para una sorpresa final. Y esta sorpresa final es un poema inédito que todavía no está el libro listo, ¿no? ¿Por qué quiero compartirles esta sorpresa? Bueno, yo siempre estoy apoyando a las editoriales independientes. Esta sorpresa va a salir en una editorial que se llama Medusa, que es de Chihuahua, y que trae el editor Eder Treviso. Son libros bellísimos, donde él mismo edita, escribe, diseña, ilustra, en fin, él es el todólogo, ¿no? Pero se le ocurrió hacer un homenaje internacional a Homero. Para los que somos escritores decimos, hijo, es que Homero ya escribió todo, ¿para qué escribo yo algo, no? Y se le ocurrió hacerlo con los más grandes figurones de la poesía latinoamericana y mexicana, e invitarnos a algunos poetas jóvenes, medio jóvenes, a participar. Entonces estoy muy contenta porque este libro que viene y que se va a presentar en Feria del Libro de Guadalajara este año tiene poemas de Raúl Zurita, del maestro Ernesto Lumbreras, del maestro Jorge Esquinca, del maestro Luis Armenta Malpica, de Coral Bracho, de Isaías Castelo, y por ahí se va a colar un poema mío en homenaje a Homero. Entonces quisiera como para decirles así como las series de esto viene en el próximo, la próxima temporada. Así va a venir este poema que se llama Epístola. Epístola es una carta, eso es digamos una carta hecha poema. Como era el homenaje a Homero, ya me encanta la Odisea, me encanta el capítulo en el cual Calipso tuvo durante muchos años atrapado a Homero. Ella estaba perdidamente enamorada de Homero, perdón, de Odiseo, de Odiseo. Y cuando finalmente lo deja partir para que él regrese con Penélope, Telémaco, en ese capítulo de la Odisea se puede sentir su dolor. Y yo quise imaginar que ella escribía una carta de despedida, pensando en todas las despedidas que hacemos cuando hay mucho amor, pero hay mucho dolor. Y ahí va la carta. He solicitado a los dioses la bendición suprema para que acompañe tus caminos, a las ondinas, su canto que guíe la travesía, bajo el torbellino y la borrina más espesa. Te he preparado un banquete innumerable con frutos y miel. Te he saciado de viandas como yantar en nuestra última cena, para que guardes por siempre la memoria, el fulgor y los recovecos de estos 7 años en la isla. Te dejaré partir finalmente. Corta unos troncos y construye una balsa. Toma el hacha de bronce y su mango áspero de madera de cedro. Apaga el fuego de nuestra cueva con tu aliento luminoso. Dame una última noche de amor. Dame una a una las uvas que cuelgan del portal de nuestros sueños. Mézclame con tu néctar para que pueda acompañarte líquida mientras navegas. Corta unos troncos y construye una balsa. Mientras tanto,
Dedicaré la tarde a mi afán de hilandera. Coseré un hábito bajo las medidas exactas de la legión de tu nombre. Que el cielo, la tierra y las aguas de Estigia te sean favorables. Que el regreso a tu patria sea melodioso y apacible. Que la cubierta de tu barco esté protegida por la libertad de las nubes de cada mañana. Corta unos troncos y construye una balsa. Que vueles de regreso a donde perteneces, forastero, mientras me cubro la cabeza con un velo de encaje blanco y me hinco entre el matiz del efluvio del momento y palpo la espuma del mismo mar que también te envuelve. Que cuando quiera marchar como una potra furiosa a tu lado, me lances un beso a lo lejos, un último beso, marítimo y digno, desde el centro de todas las olas. Bueno, en nombre de Mantis Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Fátima López y a Adolfo Ramírez por esta presentación de Nomenclatura Secreta. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Gracias. Viva la poesía de morras.